Este vídeo es una segunda parte y da por hecho que has visto la primera. La cultura de la transición y el presentismo. Junto con otros autores, el periodista Guillem Martínez trató de capturar la naturaleza de la cultura de la transición en el libro El concepto de CT, cultura-transición. La tesis principal es que, en favor de la necesidad imperiosa de estabilidad que exigía la transición, la izquierda cedió el único material que poseía. La cultura, típico campo de batalla por la hegemonía discursiva, fue despolitizada y convertida en un jardín, desactivando movimientos sociales y propuestas democráticas más amplias. Dicha desactivación de la cultura, donde incluye con un papel primordial al periodismo, se ve en el 23F, donde la única lectura fue la facilitada por el Estado y el rey. Martínez expone que desde la transición, la cultura, sea lo que sea, consiste en la desactivación, es decir, en crear estabilidad política y cohesión social. Trabaja, en fin, para el Estado. Desde el Estado se promovía la creación de productos culturales aproblemáticos, que eran los que recibían la etiqueta de cultura, premios y subvenciones. La CT, el culto al consenso y el pacto del olvido se basan en el olvido de un pasado turbulento y doloroso para construir un presente ficticio, esperanzador, todo por hacer, que pone constantemente la vista en el futuro sin realmente preguntarse por él. Esta visión de lo temporal coincide con lo que Manuel Cruz llamaba presentismo. Un presentismo voraz que no duda en consumir el futuro, dice vivir en él, pero a la vez lo hipoteca para conseguir beneficios en el presente, y que también consume el pasado con deleite. Eso sí, no revisita el pasado para encontrar ejemplo, sino que lo hace de una manera consumista, en busca de experiencias fundamentalmente estéticas. Por lo tanto, viajamos de visita al pasado, en forma de novelas o películas, sin buscar en él ningún aprendizaje. Al final, solo nos apropiamos de un almanaque de ilustraciones que nos sirve para legitimarnos en el presente. Por ejemplo, la guerra civil nos sirve para resaltar lo bien que vivimos ahora que estamos en paz. El consumo del pasado es consumo de CT, consumo entretenido y estético que no amenaza al statu quo. Esta clase de consumo es fundamentalmente ideológico. Es el que nos lleva a normalizar tanto el presente hasta el punto que ya nadie considera seriamente alternativas posibles al capitalismo, mientras que la imaginación popular es perseguida por las visiones del inminente colapso de la naturaleza, del cese de toda la vida en la Tierra. Parece más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio mucho más modesto en el modo de producción, como si el capitalismo liberal fuera lo real. Fin de la cultura de la transición, vuelta al antagonismo. El camino a la entrada a la Comunidad Europea potenció todas estas dinámicas que he descrito, ya que fomentaba una cultura agonista a la vez que prometía bonanza económica. Acabamos entrando en Europa y la bonanza llegó, llevando la CT a su cumbre con un presente muy marcado por unas esperanzas de futuro donde la cornucopia europea y capitalista no iban a dejar de rajar nunca, mientras vivíamos y consumíamos al desenfrenado ritmo del... Si bien a medida que pasaban los años las formas discursivas se habían vuelto más antagonistas, ejemplificado con el talante agresivo de Aznar, en materia de gobierno seguía imperando el agonismo. El sistema bipartidista y heredero de la transición de PSOE-PP, que hoy conocemos como régimen del 78 en referencia al año de la Constitución, estaba más fuerte que nunca. Quizás la primera brecha importante fue en 2007, durante la presidencia de Zapatero, al promulgarse la Ley de Memoria Histórica, que al reconocer a todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y negar la legitimidad de, aunque no anular, sus juicios y leyes, suponía un ataque al Pacto del Olvido. Pero fue más una reforma del pacto que su abolición, ya que rechazó la responsabilidad del Estado para con las exhumaciones de fosas comunes, afirmando que la memoria de las víctimas era responsabilidad personal y familiar. Además, se siguió manteniendo un discurso de reconciliación, en el cual se homologaban las víctimas y actos de ambos lados de la guerra civil. Lo que no sabíamos, o por lo menos no el público general, era que el gran milagro español no era más que una burbuja especulativa del ladrillo, permitida y fomentada, con especial mención a la ley del suelo de Aznar, por dicho régimen del 78, que si bien era bipartidista, se tiene que incluir también partidos clave para su funcionamiento, como el CiU de Jordi Pujol. Mientras la burbuja se hinchaba, los políticos no dudaron en enriquecerse con corruptelas mediante obra pública innecesaria y con contratos con sobrecoste otorgados a sus amigos constructores. Pero finalmente el presentismo topó con el futuro que había estado hipotecando. La burbuja estalló y todo se fue al garete. Cuando el dinero dejó de fluir, el paro creció y las hipotecas empezaron a ejecutarse, enviando a familias aún endeudadas a la calle,
A la vez que innumerables tramas de corrupción se destapaban, la CT empezó a derrumbarse. Llevaba tantos años asentada que tardó en derruirse, pero el proceso fue imparable, culminando en el 15M de 2011. Este fue un movimiento ciudadano de protestas pacíficas y acampadas en plazas públicas con el lema de «Democracia real ya». No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Su evasión del eje de izquierda versus derechas por el de afectados versus políticos y banqueros, además de la demanda de democracia real, confundió a la aplatanada prensa CT, que no estaba acostumbrada a cosmovisiones sobre temas como el arte, la economía o la democracia que fueran alternativos a la CT. Se tejió una nueva forma de cultura que rompía con los consensos, predicando el disenso y la multiplicidad de visiones, donde los silenciados por la CT tomaban voz en asambleas. La cultura alternativa se desmarginalizó y movimientos sociales subversivos para el sistema capitalista, como la PA, nacieron y crecieron. Una de sus consecuencias fue el nacimiento del populismo de izquierdas de Podemos, que empezó a arremeter contra el culto al consenso y el pacto del olvido por un lado. Mientras tanto, el independentismo catalán lo hacía por el otro. El agonismo sucumbió irremediablemente con la irrupción de Ciudadanos y su retórica incendiaria acerca del conflicto catalán. Retórica que el PP igualó rápidamente. Después surgió la ultraderecha de Vox, que se adueñó del espacio y el discurso público y empezó a predicar un antagonismo exacerbado contra los viejos y nuevos enemigos de la patria. Para el 2019, el Pacto del Olvido había sido tan difamado que el PSOE recurrió a lo impensable 10 o 15 años antes, decidir sacar del Valle de los Caídos al dictador enterrado, rompiendo así la sagrada norma de no reabrir heridas. Conclusión. Vivimos tiempos antagónicos. Españoles, el consenso ha muerto. En cuanto al pacto del olvido, podemos darlo por totalmente finiquitado si se llega a cumplir el punto del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos acerca de la recuperación de nuestra memoria histórica. Que el gobierno actual sea uno de coalición podría parecer un síntoma agonístico, siendo este el primer gobierno de la democracia donde dos partidos comparten gobierno. Pero la realidad es más complicada. Para empezar, no fue algo a lo que se llegó fácilmente, sino tras 8 meses, 2 elecciones y un reparto de escaños y posicionamientos que no dejaban mucha opción. Pero aún más importante es cómo se ha recibido dicho gobierno por la oposición. Tenemos al PP, con la por entonces portavoz del partido, acusando al padre del vicepresidente de terrorista, y también al presidente del partido calificando de sociópata y presidente fake a Pedro Sánchez. Después está Vox adjetivando al gobierno de criminal e ilegítimo. Y recordemos que negar la legitimidad del contrincante es prácticamente la definición de antagonismo. Este discurso de ilegitimidad es compartido y repetido por sectores del poder militar, donde por cierto Vox tiene mucho apoyo. Como podemos ver en el ruido de sables que ha tomado forma de 2 cartas dirigidas al rey, firmadas por militares retirados de alto rango, donde califican al gobierno de socialcomunista y de amenaza para la unidad nacional y la monarquía. Añadamos esto a la filtración de un grupo de WhatsApp de más altos mandos retirados, donde se añora la guerra civil y se afirma que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta. Puro antagonismo. A pesar de que las cartas le eran dirigidas, el rey no llamó al orden a los militares, sino que ha guardado silencio ante los hechos, también en el mensaje navideño. Vale la pena mencionar que no hizo lo mismo en 2017 tras el referéndum catalán del 1 de octubre, cuando 2 días más tarde hizo como estos militares y rompió su precepto de neutralidad política con un discurso no solicitado ni modificado por el gobierno, donde exigió la defensa de la unidad de España y de la Constitución y calificó de desleales a las autoridades catalanas involucradas. Participó en política, dando sentido a la violencia policial como solución de un conflicto político. Y si algo hemos visto estos últimos días es que de violencia policial vamos sobrados. Vivimos en tiempos de creciente violencia en las calles. Y no me refiero a la que se dirige a los objetos, sino a la que se dirige a los cuerpos. Desde la violencia policial desatada hasta la ola de desahucios en plena pandemia. Y estos 2 ejemplos de violencia están conectados, ya que si cargan contra los manifestantes y estos queman algún contenedor en medio de la calle para bloquear el paso de las furgonetas y así el de la policía, que evita alejarse de un furgón que les sirve de almacén de suministros y para los detenidos, las imágenes caóticas resultantes servirán para criminalizarlos e ignorar sus legítimas quejas ante los desahucios, precariedad laboral y otras vulneraciones de derechos. Y hablando de las manifestaciones por la libertad de expresión, que España sea el país con más artistas condenados también se explica por el colapso de la CT, ya que la pérdida del control de la cultura por parte del régimen del 78 se ha saldado con leyes e interpretaciones judiciales más restrictivas. Un control de la cultura mediante el miedo y la autocensura.
Censuras y condenas que, por otro lado, muchas veces parece aplicarse solo a ciertas ideas. Se ha de ver qué ocurrirá con Isabel Peralta, la neonazi que afirmó que el judío es el culpable, ya que la Federación de Comunidades Judías ya ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos. Dicha organización se ha mostrado perpleja ante lo ocurrido, afirmando que nunca habíamos visto tanta impunidad. Este discurso a plena luz del día se une a otros ataques contra la comunidad judía, como las pintadas antisemitas en el cementerio judío de Madrid. Una manera de interpretar este creciente antisemitismo es que este sirve de alarma o barómetro, como una unidad de medida de la brutalidad. Alude y presupone que la presencia de otros a los que culpar es dilatada, que la política hace tiempo que orbita en enemigos, un indicio de que no hay cauces políticos de discusión y cambio efectivos o, incluso, posibles. Orienta a que la política consiste en no canalizar nada, salvo guerras culturales, esa nada. Cuando aparece el antisemitismo, es que nos hemos comido etapas sin describir otros racismos y supremacismos más discretos, que han llegado y se han extendido por disfunción de la política, transformada en un partido de fútbol eterno. Cuando aparece, es que hay un polvorín social, más amplio y ubicado de forma amplia, que no sabe formularse, tal vez porque no hay sitio en el que formularse, ni posibilidad. Es el sello de una congestión, de un colapso del Estado, mayor del intuido. Es el sello de constituciones y códigos penales disfuncionales. El enemigo es el culpable. Si hay crisis económica o sanitaria, si las instituciones o el Estado no funcionan, es a causa de la existencia del enemigo ilegítimo, de la otra mitad de la población, de 26 millones de hijos de puta. Ciertamente el consenso agonista de la transición queda lejos de ser ideal, ya que la principal armonización fue la de los intereses de los que se dedicaban a saquear el país. Pero este actual antagonismo exacerbado, con discursos que niegan la legitimidad del gobierno y un creciente ruido de sables, recuerdan al clima del 36. Porque si el enemigo es el culpable, la solución es su eliminación, por lo que más nos vale hacer el mejor uso posible de la historia, aprender de ella para desactivar las amenazas del presente y buscar alternativas a repetirla. En este vídeo me he dejado muchas cosas en el tintero, siendo una de ellas algo que solamente he señalado, el uso instrumental por parte del franquismo de teorías de la conspiración, como el de tratar el asesinato de Calvo Sotelo como un complot de la República o también el complot judeo-masónico. Próximamente trataré esta última teoría de conspiración y también otra muy actual y muy difundida al estar promovida por la ultraderecha europea como Vox, la teoría del gran reemplazo. Así que si te interesa, suscríbete. Considera también dar me gusta y comentar. Hasta la próxima.